política. Ayer hubo un impacto muy grande porque creo que fue un sincericidio el del ministro de Economía Martín Guzmán cuando era entrevistado por Iván Jadrowski y hablaba sobre el tema de la cuarentena y las consecuencias de las elecciones. Mirá 20 segundos lo que dijo Guzmán. Es desigualadora la pandemia. Entonces sí, pero por mucho tiempo era no se puede. Después creo, Iván, que pasó a ser un tema más político. Una bandera política, el hecho de que era la administración de la pandemia lo que hacía fuerte al gobierno. Eso tenía que ver mucho con las restricciones sanitarias. Entonces vos decís que la extensión después de un momento X, que a mí fue más larga de lo que tendría que haber sido, desde el punto de vista, dado la información técnica que tenía, fue más larga de la que tendría que haber sido. Y respondía a una cuestión de, con esto nos está yendo bien con la sociedad, extendámoslo. Hasta que se perdieron las elecciones y toda la culpa era del supuesto ajuste fiscal que no era tal. O al menos no era, sí había una reducción del déficit, pero no estaba dándose una salida del Estado, del rol que le estábamos buscando dar el Estado. Bueno, hay varias cosas. Primero que es una confesión, gracias al arte de la entrevista de Jadrowski, pero recordemos, había un índice de popularidad en la cuarentena más dura del gobierno altísimo, ¿no? En marzo, abril había tocado un pico de 78%. ¡Wow! La gestión del gobierno, ¿no? Y a partir de... igual progresivamente, digamos, no coincido. Primero, me parece muy llamativo que digan estas cosas ahora, sobre todo me parece que Guzmán está tratando de reposicionarse o reubicarse políticamente. No se lo aconsejaría, ¿no? Ese tipo de sincericidios. Párrafo aparte, el alargamiento de la cuarentena fue uno de los factores que empezó a hacer que esta popularidad entre en un declive cada vez más pronunciado y tuvo su punto de inflexión con Vicentín. Claro. Con recostarse hacia el ala más kirchnerista del gobierno y dejar de tener un perfil propio. Pero bueno, a partir de ahí una debacle total, ¿no? Por parte del gobierno. Pero no coincido con el hecho de que haya sido un beneficio político para el gobierno en aquel momento. Extender, porque... Como una factura, ¿no? Que está pasando él. Sí. Diciendo, no fue culpa mía. Me echaron la culpa a mí de que el ajuste nos hizo perder la elección. Ahora, no se dio cuenta de lo que estaba diciendo. Para mí no fue inocente. Yo tengo para mí creo que es una factura de Alberto Fernández. Esta fue mi lectura. Digo, no sé, quizás sea errónea, pero es un Martín Guzmán que se va muy enojado del gobierno. Un sábado, el primer sábado de julio, de buenas a primeras presenta la renuncia. Sí. Después de haber sido pisoteado por Cristina Kirchner, no defendido por Alberto Fernández, y no me parece para nada inocente. Sí. Yo acá comparto lo que me sugiere nuestro productor ejecutivo, Matías Borrad. Milei dice gracias Guzmán. O sea, obvio, la verdad que siguen... me gustaría que analizáramos un poco esto. El hándicap que se le da al gobierno de Milei con los seguros, la presunta violencia de género con Fabiola, esto y demás, digamos, es como un tren fantasma que alimenta, así, che, acordate lo que eran aquellos, ¿no? Y me parece que es un factor clave, ¿no? Porque a la hora de pensar el voto de gran parte de la ciudadanía que rechaza fuertemente al kirchnerismo y cada día le da más motivos para rechazar, una oposición que es el kirchnerismo o algo muy diluido, fragmentado, que es lo no kirchnerista. Y bueno, quizás hay algún votante más allá de los fieles que están de acuerdo con todo lo que hace el gobierno, lo que hace bien y lo que podría evitar para generar algún tipo de rechazo por parte de ciertos sectores de la ciudadanía. Bueno, ese sector que no le gustan algunas cosas al gobierno puede decir, bueno, a ver, ¿cuál es la alternativa? Claro. Entonces, frente a esto, que cada día se van destapando o mostrando más cosas, y creo que va a seguir por ese derrotero, digamos, el peronismo / kirchnerismo, ¿no? Dame tu opinión, es una discusión que tenemos con Laje todo el tiempo. Antonio sostiene que ya el ascendente Cristina Fernández de Kirchner del peronismo ha menguado. Yo digo que no tanto. Lo vemos en el tema del hijo y demás. ¿Qué ves ahí? Yo creo que hay, de cara a 2025... los gobernadores, los intendentes van a estar pensando en su territorio y no tanto en un entramado y una construcción a nivel nacional. Me parece que lo que va a primar son elecciones distritales, no son elecciones nacionales, y cada uno de estos caudillos, por así decirlo, o referentes
provinciales / municipales, va a estar mirando su sustentabilidad política y su perspectiva de renovar en el año 2027. Entonces, en ese contexto, creo que todos van a mirar los números. Cristina, ¿me aporta o no me aporta? Si aporta, hasta ahora vino aportando, hasta ahora siempre fue la referente con mayor nivel de ascendencia y volumen político dentro de esa porción del electorado que se identifica con el peronismo. Pero esto puede cambiar. Nosotros vemos que puede haber un escenario de mayor atomización de cara a 2025, y me parece que también los líderes provinciales van a estar buscando tener referentes o representantes más afines o que respondan más a ellos que a Cristina. Y claramente va a depender también cuál va a ser el humor social con el cual vamos a llegar a las elecciones. Vamos a llegar con una inflación baja, vamos a llegar con una recuperación económica, con una recuperación del poder adquisitivo en un contexto de crisis. Eso va a delinear y definir todo. ¿Vos qué pensás? ¿Qué pasa si el gobierno decide salir ahora del cepo o a fin de año y esto le repercute en el IPC? Sube 2, 3 meses. ¿Eso le va a restar popularidad? Yo creo que uno de los factores que se sostiene la promesa del gobierno, su electorado, o ese 50 y algo % que lo está apoyando, que tiene perspectivas, o que quiere que al gobierno le vaya bien, está mirando la inflación y tiene nosotros indagamos el tema del esfuerzo y el tema de la temporalidad de los beneficios. Y en cuanto a esfuerzo, más de la mitad de la ciudadanía cree que el esfuerzo vale la pena, en realidad un 60%. ¿Y cuándo esperan ver los beneficios? Lo esperan ver a mediados del 2025 o más adelante. No lo esperan ver mañana o acá a fin de año. Entonces, me parece que el gobierno va a apostar a contener y controlar la inflación, considerando todos estos datos que estamos relevando, no solo nosotros, y va a posponer un poco el beneficio, digamos, del bienestar económico para más adelante. Creo que por diversos motivos, ¿no? Primero, su primer promesa, lo primero que puede mostrar, y segundo, bueno, quizás una disparada de la inflación le pondría más tensión al tipo de cambio, le pondría más tensión a las tarifas, le pondría más tensión a un montón de ajustes que está haciendo, ¿no? Juan, en el último tiempo conocimos noticias que tienen que ver como la de Alberto Fernández, la denuncia por abuso de Fernando Espinosa, el caso de Kixa en Misiones. Delitos que comprometen, digamos, cometidos en la esfera privada, que comprometen seriamente a hombres de la política. ¿En cuánto puede afectar eso la estrategia de un poco de cuentapropismo para las próximas elecciones? Teniendo en cuenta que han trascendido en los últimos días informaciones de algunas otras figuras políticas que podrían tener también problemas o material que eventualmente los comprometería. Vimos como nunca antes probablemente que se conociera la intimidad de las personas. ¿Afecta eso o no afecta? Bueno, esto claramente, personalmente, a cada uno de los implicados es como una sentencia, ¿no? Es una condena política antes de la condena. Ahora, me parece que en algún punto, más allá de que siempre el foco se va a poner en un escenario de mucha polarización, siempre hay como una doble vara, ¿no? Siempre un sector va a poner el foco en los casos de individuos del otro sector. Pero uno me parece que no puede asignarle, por ejemplo, responsabilidad, no sé, por dar un ejemplo, de los hechos personales de Alberto Fernández a Cristina, ¿no? Pero no quedar pegado a un candidato que eventualmente o a un espacio que eventualmente tenga... Claramente, pero como es algo tan generalizado y lamentablemente, ¿no? Están apareciendo casos en distintos sectores políticos, me parece que al estar todo tan disgregado no termina afectando específicamente a nadie. Lo de Alberto Fernández no movió el amperímetro de quienes son afines al kirchnerismo y quienes rechazan al kirchnerismo, ¿no? Entiendo. Déjame preguntarte por el gobierno, ¿no? Porque digo, lo que más vemos, creo que era Morales o Pañi, no me acuerdo de los dos que decían, ante la ausencia de debate con la oposición, tiene debate interno, hay pelea interna, ¿no? Vemos Lemoine, vemos Paul Troni. Ahora, la dificultad que tiene el gobierno para comunicar algunas cosas que son objetivas. Decíamos, no hay piquetes. Hoy, información de hoy, que después vamos a ampliar con Gustavo Carabajal. Hace 11 meses que no hay un homicidio en Rosario.
A mí me parece un dato importantísimo que debería verse. ¿Qué ves en el gobierno? Perdón, Matías, un mes, perdón. En los últimos 11 meses es el nivel más bajo de delito, mala mía. Hace un mes que no hay un solo homicidio. Es que gobierna de otra manera, no haciendo ostentación de esto y haciendo otro tipo de política. ¿Qué ves en eso? Me parece que quizás queda diluido en algunas cuestiones que abren frentes de debate un poco estériles, que al gobierno no le favorecen, ¿no? Como estos debates con distintos sectores, con distintos medios, con distintos periodistas, algunas cuestiones bastante desafortunadas, expresiones de algunos diputados / ministros en relación a un montón de cosas, terminan tapando los éxitos del gobierno en algunos ámbitos. La opinión pública los está valorando, ¿no? Nosotros cuando no solo medimos y siempre compartimos esta información acá, tanto porcentaje aprueba la gestión del gobierno en términos generales, por ejemplo, lo que es narcotráfico, inseguridad, control de la calle y piquetes y todos son los ítems más valorados. En algún modo también la gestión de Patricia Bullrich, que hoy en día es la ministra con mejor imagen, ¿no? Los únicos 3 dirigentes políticos con arriba del 50% de imagen positiva del país. Milei, Villarroel, Bullrich. Y Bullrich. Entonces, bueno, pero en algún mundo queda diluido, hay tanto debate por cuestiones diversas que creo que queda diluido. Pero si uno escucha alocuciones que son muy largas, se pone en valor estas cuestiones que planteas, pero quedan diluidas de algún modo. Ahora, ¿le importa algo a la opinión pública? Pregunta mal formulada, pero te lo digo de esta manera. Estos debates que damos nosotros, por ejemplo, ayer el presidente limita por decreto el acceso a la información pública. Me parece un disparate monumental, no sé qué clase de liberalismo es. ¿Le importa algo al grueso de la opinión pública o solo un debate nuestro? Es un sector minoritario de la opinión pública, pero que forma parte de algún modo del grupo que apoyó al gobierno en el balotaje. Y eso es lo que tiene que poner el foco. Sobre todo el electorado que viene de Juntos por el Cambio, de Patricia Bullrich, un electorado más informado, que consume este tipo de canales de noticias, que mira los medios, etc. Lo que nos llamó la atención, está bien que retiene el gobierno gran parte del caudal del balotaje, el saldo en teoría es neutro, porque también incorpora dentro de su base de apoyos a un porcentaje superior al 15% de los votantes de masa, pero está perdiendo en algún punto algo del electorado de Bullrich, que creo que hay estas cuestiones que planteás, el tema de la Corte, etcétera, a determinado perfil de votante que viene Juntos por el Cambio, le genera muchísimo rechazo, ¿no? Entonces me parece que el gobierno va a tener que empezar a hacer un análisis para ajustar ciertas cuestiones de su estrategia discursiva. Totalmente. Sí, en eso ves una primera señal en este encuentro que tuvo Milei el viernes con legisladores de la oposición, además de los propios, digamos, como un gesto más conciliador, si querés. Sí, yo creo que eso plasma lo que el presidente está planteando de ir hacia una convergencia con el PRO, pero es un acto concreto y me parece que es la consecuencia de todo este fluido diálogo que tiene con Macri. Y el hecho de que el presidente se haya reunido con legisladores del PRO es todo un símbolo, porque, digamos, él se caracterizó hasta ahora en delegar ciertas cuestiones. Lo dijo en la entrevista del domingo, meterse más en política. Obviamente está metido en política, me parece que a lo que se refiere es en el armado político. Encabezar él la negociación, encabezar él la confluencia. Y me parece que bueno, que está asumiendo esa cuestión, que no es una de sus cuestiones que naturalmente le salen más valga la redundancia, más naturalmente. Él está más metido en los temas económicos, mientras que tiene ya se ha dicho mucho, una tendencia o un estilo de delegar más la gestión de otras temáticas. Bueno, en el armado político me parece que lo está observando como un tema central y está encabezando cuestiones que antes no encabezaba. Última, muy anticipado pensar qué puede pasar en el panorama electoral, digo, con dos opciones, el PRO y la Libertad Avanza juntos o separados. Bueno, la correlación de fuerzas hoy en día entre el PRO y la Libertad Avanza, si van separados, es alrededor de 4-1 a favor de la Libertad Avanza, hoy en el escenario actual.
Sí, 4-1 a favor de la Libertad. Milei se quedó con gran parte de lo que era el electorado de Juntos por el Cambio, al PRO. Pero me parece que en un escenario en donde van en confluencia, creo que tienen serias chances, en tanto y en cuanto la economía, siempre en tanto y en cuanto la economía, empiece a mejorar un poquito, de ganar en la provincia de Buenos Aires. Bien. Si van porque creo que en una legislativa siempre se va a mirar la provincia de Buenos Aires, ¿no? Siempre miramos la provincia de Buenos Aires. Si van separados, las posibilidades de ganar la provincia de Buenos Aires se diluyen. Entonces, creo que desde ese punto de vista es fundamental, más allá también de todo el aporte que el PRO le puede dar en términos de dirigentes, con más experiencia, etcétera, ¿no? Gracias, Juan, como siempre. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro, alhajas, relojes brillantes, monedas de oro, lingotes